Y con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de lo ocurrido en Brasil el pasado domingo 8 de enero, cuando miles de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, la residencia y el Supremo Tribunal de ese país, causando destrozos en la sede de los tres poderes del Estado que se encuentran en Brasilia, la capital de esa nación. Analizamos entonces las implicaciones de lo ocurrido con Gustavo Segre. Él es analista político internacional, socio de Segre y Asociados. Gustavo, muy buena mañana de martes. Gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Y le pregunto, ¿cómo vio usted lo ocurrido en Brasil este pasado domingo 8 de enero? Un peligro para la democracia de ese país. ¿Cuál es la gravedad de lo ocurrido? Muy grave, buen día y gracias por la invitación. En realidad tiene que ver con no saber perder por parte de algunos militantes de la derecha que, inconformados con la victoria del presidente actual, Lula da Silva, intentaron hasta ese día 8 manifestar pacíficamente su descontento en la puerta de algunos cuarteles solicitando la intervención de las Fuerzas Armadas, lo que claramente no es un acto constitucional. No obstante estar previsto en la Constitución de Brasil la eventual participación de las Fuerzas Armadas, el motivo por el cual se solicitaba no era el correcto. Y no se sabe muy bien si habían infiltrados que generaron estos actos de violencia a partir de una manifestación que pretendía ser pacífica o la cosa se fue de control. Lo cierto es que esto no es bueno para la sociedad democrática, debe ser censurado, los responsables deben ser procesados y seguramente penalizados por la justicia. No solamente los que participaron, sino también los que financiaron, porque había mucha gente que venía del interior y esto seguramente con un gasto de traslado que alguien ha pagado. Gustavo, hablando de culpas, ¿cuál es el papel del expresidente Jair Bolsonaro en todo esto? Evidentemente vimos en su cuenta de Twitter un mensaje rechazando de alguna manera estas manifestaciones, pero nada más que ese pequeño mensaje en su cuenta de Twitter. El expresidente Bolsonaro se encuentra en este momento hospitalizado en un hospital de Orlando, en Florida, en Estados Unidos, por aquejaciones abdominales debido al apuñalamiento. Pero Sí. digamos, ¿cuál ha sido el rol de Bolsonaro en lo que pasó el 8 de enero? No, no se observa vínculo directo, ni fomento, ni incitación a la violencia por parte del expresidente. Sí. No hay nada en concreto, de hecho la justicia no lo está colocando como responsable de este hecho. Lo que sí existe en este momento son más de 1000 personas que están detenidas. La situación por la cual están detenidas no es muy clara. Según algunos videos hay niños inclusive entre los detenidos, algo que es desde el punto de vista de los derechos humanos bastante contradictorio. Y ahora hay que aguardar el procedimiento de la justicia. Recordemos que el presidente Lula determinó la intervención federal del Distrito Federal, la capital de Brasil. Esto fue ayer aprobado por Cámara de Diputados, va hoy al Senado de la Nación, debe ser aprobado también y será intervenida hasta el día 31 de enero. Por otro lado, el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, resolvió la destitución provisoria por 90 días del gobernador del Distrito Federal y quien hoy está a cargo de la gobernación, una señora, la vicegobernadora, ya pidió, junto con otros diputados, que sea colocado un juicio político en el gobernador destituido. Así que es un complicador muy grande para un país que está dividido claramente, con una politización muy crítica desde el punto de vista de quién ganó y quién perdió, y el Tribunal Superior Electoral no colabora con eso porque siguen existiendo dudas sobre el fraude, que estaría muy bueno que de alguna manera estas dudas sean retiradas para que aquel que perdió se quede tranquilo que perdió porque hubo un acto democrático donde la mayoría eligió otra opción. Claro, hablando de instituciones, ¿cómo queda, Gustavo, tras este golpe a la democracia el pasado 8 de enero, la institucionalidad de Brasil? ¿Históricamente ha sido unas instituciones fuertes en ese país? Sí, siguen siendo fuertes. No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado sin que las Fuerzas Armadas intervengan. No existe esa posibilidad. Sí. Y las Fuerzas Armadas no han intervenido, no tienen ninguna participación. Entonces no se puede aducir a golpe de Estado. Esto ha sido un acto de vandalismo, como también fueron realizados en el 2006, 2013 y 2017, con iguales actos dañinos al patrimonio público y privado por parte de militantes de la izquierda, cuando el gobierno era de la izquierda también. Y en ese momento
En ninguna situación el gobierno de Lula en la época y de Dilma luego lo trataron como un intento de golpe de Estado. La diferencia es que en aquel momento la ruptura estaba a cargo de quienes eran parte del gobierno, entonces eran un acto vandálico. En este caso se trataba de un golpe porque era de la oposición. Hablamos de un país totalmente polarizado, como bien también lo estaba señalando Gustavo, sobre todo creció esta brecha tras estas elecciones donde volvió al poder el que fuera expresidente, ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En un país en estas condiciones políticas tan diferentes, ¿cómo está la gobernabilidad de Lula en lo que le queda prácticamente todo su mandato por delante? No es fácil. El problema es que ha conseguido elegirse presidente con una alianza muy grande de partidos a los cuales ahora hay que repartir caja para que estén todos contentos y felices. Y eso provocó que de 23 ministerios tenga que aumentar para 37 ministerios. Eso genera un claro aumento del gasto público y Brasil va a pasar de un superávit fiscal en el 2022 del 0,4% del Producto Bruto Interno para un déficit fiscal de 40.000 millones de dólares en el 2023. De hecho, las primeras actividades económicas no han sido satisfactorias. La Bolsa de Valores de Brasil, el Ibovespa de San Pablo, perdió el equivalente a 100.000 millones de dólares desde que Lula fue colocado como presidente, y específicamente las acciones de la empresa estatal Petrobras de petróleo han perdido desde que Lula asumió el gobierno 2.000 millones de dólares. Entonces es complicado poder encajar dentro de una propuesta social como ha sido la de Lula, con recursos que estaban bien en el 2022, pero que están excedidos en el 2023 y que esto seguramente va a generar inflación. De hecho, en el medio de todo este acto vandálico, los combustibles aumentaron el 20% y esto genera inflación, pero obviamente nadie habló de eso, sino de los actos de destrucción en el Congreso, en la Corte Suprema y en la Casa de Gobierno. Volviendo a esas imágenes que todos vimos el pasado 8 de enero, estos actos vandálicos por parte de algunos que estaban dentro de esta manifestación. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas en unos edificios que se supone deben ser extremadamente custodiados, ¿no? Y con una seguridad reforzada por tratarse del seno, digamos, del Ejecutivo brasileño? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y también, no sé, Gustavo, si podemos hacer algún tipo de comparación también con lo ocurrido con la toma del Capitolio, por supuesto que evidentemente salió a la luz también lo que pasó en Estados Unidos el pasado 6 de enero del año 2021. Sí, yo te diría que esto ocurrió por un descuido de las autoridades, por eso están siendo investigadas, por eso ha sido desplazado el gobernador y exonerado el secretario de Seguridad. Las informaciones que nosotros manejamos con audios que hemos escuchado del subsecretario de Seguridad, que le informaba al gobernador en el momento que eran unas manifestaciones pacíficas, que la policía militar estaba acompañando a los manifestantes y habían ocurrido otras manifestaciones totalmente pacíficas. Por eso se desconoce si esto fue organizado por los propios bolsonaristas, si hubo infiltrados, como ellos mismos aducen, que empezaron estos desmanes, y obviamente a partir de alguien que rompe siempre hay gente que se pliega a esta ruptura, a este acto vandálico, como se ven en las imágenes. Respecto de si es comparable con la toma del Capitolio, yo te diría que no, porque los motivos eran diferentes, los días eran diferentes. Esto fue realizado un domingo donde no había ningún tipo de actividad dentro de lo que es la actividad política. De hecho, ni el propio Lula estaba en Brasilia, y ha sido una culminación de una falta de paciencia de mucha gente, pero de una forma muy descontrolada y totalmente censurable. Claro. También, Gustavo, desde el punto de vista del juego político, el ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva pudiera utilizar esto a su favor, es decir, para poder tratar de unir a este país tan polarizado del cual estamos hablando. Evidentemente, el rechazo también de la violencia por parte de muchos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro pueden verse de alguna manera como guiados o apoyar al presidente Lula en ese sentido de la violencia específicamente. ¿Cómo puede usar esto Lula da Silva a su favor? Bueno, Lula es un bicho viejo de la política y seguramente va a tratar de hacerlo, ya lo ha hecho. Ahí vemos una
una imagen de la Asunción, y una imagen muy parecida se vio cuando Lula, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, del Senado y la Corte Suprema, bajaron nuevamente la rampa por la cual él subió para asumir como presidente, demostrando que la democracia estaba fuerte. Pero dudo mucho que alguien que simpatiza con Bolsonaro y que pueda estar contrario a este tipo de actitudes, que no las acepta porque es pacífico, pueda apoyar a Lula por esta situación. Lo que se entiende es que aquel que deba ser penalizado lo haga, sea penalizado por la justicia, pero de ahí apoyar a Lula por esta situación lo veo muy distante. De cualquier manera, también hay que aguardar, no sea que la teoría de los infiltrados proceda. Hay muchos detenidos, la policía tiene imágenes, está trabajando inclusive con ADN para identificar a quienes han roto y robado patrimonio público, y de esa forma, en poco tiempo, esperamos, se conozca la verdadera situación. Hay un ministro, Marcos Doval, un senador, Marcos Doval, que dice que el ministro de Justicia y que el propio Lula sabían por informaciones de inteligencia que esto podía ocurrir y ellos permitieron que esto ocurra. Si esto fuera verdad, le generaría un efecto boomerang a Lula y a su ministro en la carencia de haber tomado alguna medida cuando sabían que esto podía ocurrir.